La historia que estás a punto de escuchar está contada por un experto trailero mexicano que prefiere mantener el anonimato, el cual un cártel le pidió que llevase un cargamento bastante especial. Quédate si quieres descubrirlo. Bienvenidos a Sector del Terror. Suscribiros para más y disfrutad del relato. El motor llevaba ya media hora apagado, pero aún sentía el zumbido en los huesos. Estaba recargado sobre el volante, viendo las luces mortecinas de la gasolinera pelear contra la oscuridad de la madrugada. El aire olía a diésel, a polvo y a esa soledad que solo conocen los caminos largos. Mis párpados pesaban como si llevaran días sin cerrarse, pero no podía dormirme, no en ese lugar, no con esa sensación de que algo me observaba desde la penumbra, más allá del resplandor tenue de los faroles. Fue entonces cuando lo vi. No escuché sus pasos, simplemente apareció de pie frente a la cabina, mirándome como si ya supiera todo sobre mí. Su presencia tenía algo frío, como si su sombra absorbiera la poca luz que quedaba. Llevaba un abrigo oscuro, inmaculado pese al polvo del camino, y en sus ojos no había vida, solo cálculo. Me indicó el remolque estacionado a unos metros, separado del resto, blanco, refrigerado, sin logos, impecable. Me entregó un papel doblado y un fajo de billetes envueltos con una liga vieja. No había instrucciones, no había rutas detalladas, solo un destino, las afueras de Juárez, y una advertencia escrita en tinta negra y clara como un golpe: no abrir bajo ninguna circunstancia. La necesidad es un veneno silencioso, te convence de que todo es temporal, de que ningún trabajo es tan malo si te saca del hoyo. Pensé en las cuentas, en el aceite del tráiler que apenas me alcanzaba para cambiar, en el hueco del estómago que no se llena solo con café. Tomé el volante sin pensarlo mucho, enganché la caja, arranqué, no sabía qué cargaba, no quise saber, pero desde ese primer instante, mientras me alejaba por la carretera, sin más compañía que el ronroneo del motor y el frío que emanaba desde el remolque, algo se instaló dentro de mí, algo que no era miedo todavía, pero tampoco era calma. Era la sensación de haber aceptado un trato con alguien o algo que no tenía alma. La carretera hacia el norte siempre me ha parecido distinta. No es como las otras. Allá los paisajes no cambian tanto, pero el aire pesa más. Las sombras se sienten más largas, como si el tiempo se estirara junto con ellas. Salí de la gasolinera antes del amanecer, con el estómago revuelto y el pensamiento atrapado en el remolque blanco que traía a mis espaldas. Durante las primeras horas, el viaje fue tranquilo. El motor sonaba parejo, el asfalto estaba seco y el cielo, aunque gris, no prometía tormentas. Pero el silencio, ese maldito silencio. A veces el silencio pesa más que el ruido, más que los kilómetros. No era la primera vez que transportaba algo extraño. Entre traileros siempre corren historias. En cada parada, en cada fonda, hay alguien que jura haber llevado un cargamento del patrón o haber sido escoltado por camionetas sin placas. Algunos cuentan que llevaron paquetes sellados, cajas con candados, incluso jaulas cubiertas por lonas. Los más cínicos aseguran que todo es droga, dinero o armas. Pero hay otros, los que bajan la voz cuando hablan, los que mencionan cuerpos envueltos en plástico, restos humanos congelados, organismos completos para venta o castigo. Nunca les creí del todo. Me parecía que el miedo les había jugado malas pasadas o que querían alimentar la leyenda del camino. Pero esa mañana, por primera vez, no pude reírme como antes. Las llantas se deslizaban suaves sobre el pavimento y aún así sentía que el camión llevaba más peso del que debería. Más que carne, más que medicina refrigerada. Había algo allá atrás que no cuadraba,
algo que no quería moverse o que se movía sin necesidad de hacerlo. Intenté distraerme, puse música, bajé la ventanilla para que el viento me despeinara un poco, incluso mastiqué chicle como si eso pudiera alejar los pensamientos, pero el silencio seguía ahí, pegado a mis hombros, al espejo retrovisor. A veces, juro que escuchaba algo apagado, como si alguien rascara el metal del remolque desde dentro. Tal vez era solo el viento, tal vez no. Por un momento, deseé no haber aceptado el trabajo, pero ya era tarde para echarme atrás. Pasaba de la medianoche cuando todo empezó a sentirse más denso. El tramo que cruzaba era recto, largo como una promesa rota, sin luces más que las mías y sin señal en el celular desde hacía ya varios kilómetros. La luna apenas se dejaba ver entre nubes bajas y pesadas. No me importaba. Lo único que quería era llegar, entregar la carga y olvidarme del encargo como se olvidan las pesadillas al amanecer. Pero entonces lo olí. Primero fue un cambio sutil, algo en el aire dentro de la cabina, como si el aire acondicionado hubiera dejado de filtrar bien. Cerré la ventilación. No ayudó. El hedor creció. No era sudor, ni humo, ni gasolina. Era algo más denso, más primitivo. Una mezcla de carne vieja y óxido, de sangre y humedad rancia. Un olor que se pega al paladar. Abrí la ventanilla por impulso. Entró el aire seco del desierto, pero el hedor seguía allí, como si se colara desde las entrañas del tráiler, metiéndose en mis fosas nasales, en mis uñas, en mi lengua. El volante me resbalaba un poco de lo sudorosas que tenía las manos. Sentía los latidos en el cuello, en las sienes, en los dedos. Quise pensar que era un fallo en la refrigeración. Tal vez algo en descomposición, una carne en mal estado. Me repetí eso, una y otra vez, como quien reza sin fe. Pero había algo más, algo que el cuerpo detecta antes que la mente. El instinto me gritaba que el olor no venía de ningún animal. Era humano, tan humano como el miedo que me empezó a subir desde las tripas. Reduje la velocidad. Las luces del tráiler bañaban el camino, pero ya no veía con claridad. La negrura al frente se sentía más espesa. Miré el reloj, las 2:17. A esa hora, nadie debería estar despierto, ni en la carretera, ni en el mundo. Pasé un tramo donde las montañas parecían murmurar entre sí. Era el punto exacto donde algunos traileros decían haber visto cosas. Luces que no eran faros. Siluetas que cruzaban el camino sin dejar sombra. Voces que llamaban por su nombre. No escuché voces. Aún no. Pero el olor ya era suficiente para saber que había algo conmigo. Algo que no pedí. Algo que no quería seguir llevando. Y aún así, no me detuve. No aguanté más. El hedor ya era insoportable. No había aire que lo disipara, ni trago de agua que lo limpiara de la garganta. Llevaba más de una hora con esa peste envolviéndome como un sudario invisible, calándome los huesos. Cada vez que respiraba, sentía que algo muerto me lamía por dentro. La carretera estaba vacía, ni un alma, solo desierto, monte bajo y sombras que parecían moverse si las miraba de reojo. Busqué una curva, una desviación, nada, solo un pequeño tramo donde la tierra se abría un poco al costado del camino. Apagué las luces, dejé el motor encendido y bajé.
El aire afuera no era mucho mejor, pero al menos no estaba atrapado en la cabina con el olor. Caminé hasta la parte trasera del tráiler. El remolque blanco seguía firme, inmóvil, como si nada ocurriera en su interior, pero yo sabía que sí, lo sentía. Puse la mano sobre la chapa. Estaba helada, más de lo normal. El metal parecía absorber el calor de mis dedos. Cerré los ojos. El silencio era total y aún así sentía una especie de vibración mínima, como si algo se moviera lentamente al otro lado. La advertencia del hombre de la gasolinera regresó como un eco ahogado. No abras la caja bajo ninguna circunstancia. Pero ya era tarde para obedecer. La curiosidad me tenía por el cuello y la necesidad de saber me estaba comiendo vivo. Aflojé los seguros. El sonido del metal resonó en el aire como una campanada fúnebre. Abrí. El golpe de aire frío me dio de lleno, como una bofetada con manos de hielo, y con él la imagen, cuerpos apilados, congelados. Había adultos, hombres y mujeres, algunos con ropa desgarrada, otros en ropa interior, y niños. Dios, también niños, todos con los ojos abiertos, fijos, vacíos, pero uno, el de arriba, tenía la boca abierta como si aún gritara, y otro me miraba directo. Sus pupilas estaban cristalizadas, pero había algo detrás de ellas, algo que no debería estar ahí. Sentí un nudo subir por mi garganta. El mundo se tambaleó, el aire me faltó, y ahí, en medio del desierto, frente a esa carnicería congelada, mi cuerpo se rindió. Me cagué encima, sí, literal. El terror me vació. No me da pena admitirlo, porque en ese momento supe que no estaba llevando carga. Estaba arrastrando una tumba, y lo peor era que aún no llegaba al destino. Cerré el remolque con manos temblorosas. El frío aún me mordía los dedos. El olor ya no me importaba. Lo que había visto me había calado más allá del cuerpo. Era como si algo se me hubiera adherido al alma. Subí de nuevo a la cabina como un autómata, con el rostro helado, la ropa pegada al cuerpo y un solo pensamiento martillando en la cabeza. Sigue adelante, solo sigue. Encendí el motor. Avancé. La carretera siguió extendiéndose frente a mí, pero ya no era la misma. Algo había cambiado. El aire en la cabina era espeso, más pesado, como si compartiera el espacio con alguien más. Cada tanto giraba la cabeza, mirando por encima del hombro hacia el remolque, aunque sabía que no vería nada. Y entonces empezaron los ruidos. Al principio fueron golpes suaves, como si alguien dentro del tráiler diera pequeños toques apenas audibles contra las paredes de metal. Pensé que era el movimiento del camino o el crujido de la estructura por el frío, pero luego cambiaron. Eran golpes más rítmicos, lentos, deliberados, como si alguien o algo intentara marcar su presencia con paciencia, como si no tuviera prisa. Empezaban por el fondo del remolque y se acercaban, uno tras otro, hasta justo detrás de la cabina. Y ahí se detenían. Yo apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos me crujían. El sudor me corría por la espalda. Miraba el retrovisor. Nada, pero el ruido seguía. A veces incluso creía escuchar una respiración, no como la mía. Era más profunda, más pausada, más ajena. Intenté subir la radio. Solo ruido blanco, interferencia, como si algo estuviera interfiriendo con la señal. Giré los diales, desesperado por una voz, una canción, lo que fuera, solo estática. Y luego, entre esa niebla de sonido, escuché una palabra: mi nombre. Lo susurraron. No me lo imaginé. Lo juro por lo que me quedé de vida. Una voz áspera, lejana, pero reconocible, como si alguien con mi propia garganta lo hubiera dicho desde dentro del remolque.
No frené, no giré, no hablé, solo seguí, porque algo había despertado y no iba dormido allá atrás. La carretera parecía estirarse eternamente, como si el destino se negara a llegar. Cada kilómetro era una tortura, cada curva un nudo nuevo en el estómago. El aire dentro de la cabina estaba denso, cargado de algo que no podía ver, pero sí sentir. Era como si el miedo hubiera encontrado forma y me respirara en la nuca. Por fin, pasada la 1 de la madrugada, vi la desviación que me habían descrito. Un camino de tierra que se abría hacia la nada. No había señalización, ni luces. Solo un camino árido bajo la luna pálida que parecía seguirme con la mirada. Avancé con lentitud, las luces del tráiler cortando la oscuridad como un cuchillo. A los lados, el desierto se tragaba cualquier sonido. Ni grillos, ni viento, solo el motor, solo yo, y lo que venía atrás. La bodega apareció como una sombra más, un galpón de lámina oxidada en medio del desierto, sin ventanas. Había 2 camionetas negras estacionadas junto a la entrada y 2 figuras me esperaban, altos, firmes, con armas largas colgando del pecho. Apagué el motor, bajé con las piernas temblorosas. Los hombres no dijeron una palabra. Uno de ellos me indicó con la cabeza que retrocediera el tráiler hasta la puerta de la bodega. Lo hice. Cuando bajé de nuevo, uno ya estaba abriendo el remolque. Sentí un escalofrío. Quise advertirle, decirle algo, pero la voz no me salió. Solo observé, en silencio. Él no se inmutó. Revisó brevemente el interior y luego asintió. El otro me lanzó una mirada neutra, sin juicio, sin emoción, como si no fuera más que otro engrane en la maquinaria. «Está bien», dijo. «Puedes irte». Volteé hacia la cabina. Ahí, sobre el tablero, había un sobre grueso. Dinero. Lo habían dejado en algún punto del camino mientras yo manejaba. No pregunté cómo, ni cuándo, ni lo conté. Solo lo tomé. Di media vuelta, me subí al tráiler, aceleré, sin mirar atrás. Pero cuando los faros iluminaron el camino de regreso, sentí algo, como si alguien aún me observara desde dentro del remolque vacío. No lo vi, no lo quise ver, solo conduje, con el espejo retrovisor tapado con una toalla, porque sabía que si miraba, él estaría ahí. Era tarde cuando llegué al motel. El desierto había dejado de ser un paisaje árido y había mutado en un monstruo que me devoraba lentamente. La luz de la farola parpadeaba débilmente sobre el estacionamiento vacío y el cartel del motel, descolorido por el paso del tiempo, parecía sonreírme con una mueca rota. Lo necesitaba. Necesitaba parar. Mi cuerpo pedía descanso, aunque mi mente me gritaba que siguiera, que no me detuviera. Pero no podía más. Necesitaba al menos 1 hora de sueño, tal vez más. No me atrevería a cerrar los ojos en otro lugar, pero aquí, tal vez en este motel, a solas, podría dejar que el cansancio me venciera. Subí al cuarto, cerré las cortinas con prisa. La habitación era pequeña, mal iluminada. Las paredes resplandecían con el tinte amarillo de una lámpara que parecía a punto de explotar. El aire estaba espeso, como si alguien hubiera estado allí antes. Y, por alguna razón, me sentí observado. No quería pensar en eso. Me metí a la ducha. Dejé que el agua caliente corriera sobre mi piel.
pero no lograba quitarme la sensación de frío que se había instalado en mi cuerpo. Sentí los ojos de los muertos dentro del tráiler como una presión constante en mi pecho. Pensé que al menos en la ducha podría purgar algo de esa oscuridad que se había pegado a mi alma. Me cambié rápido, tiré la ropa sucia al cesto, cerré los ojos por un momento, intenté relajarme. Sabía que no sería fácil, sabía que la pesadilla seguía, que la muerte en el remolque no se quedaba allí. La cama era dura, pero lo que me molestaba más era la sensación de que algo me acechaba en la penumbra de la habitación. El silencio absoluto, me hundía más y más en una angustia espesa. La ventana estaba tapada, pero aún así sentía que el desierto me observaba, que algo estaba al acecho en la oscuridad afuera. Entonces lo oí. Primero fueron unos susurros, débiles, como si alguien hablara a lo lejos. Al principio pensé que era el sonido del viento, pero no. Eran voces humanas. No sabía qué decían, pero sonaban como un murmullo continuo, persistente, un lamento. Me acerqué a la ventana. Mi respiración se aceleró. Las voces se alzaban, ahora más cerca. Miré por entre las cortinas, pero no vi nada. Solo un movimiento. Algo pequeño, en el suelo, frente a mi puerta, unas huellas mojadas, gotas de algo, líquido. No eran de agua, no eran de lluvia, eran oscuras, sombrosas. Me acerqué, temblando. Las huellas iban de la puerta hacia el estacionamiento, dejando un rastro de humedad. Sentí un tirón en mi estómago. Sabía lo que eso significaba. No lo mires, pero mi cuerpo se movió solo. Al mirar hacia el estacionamiento, vi algo que no podía haber estado allí. Una figura pequeña, encorvada, con la cabeza gacha. Lo supe al instante. Era un niño. Un niño que estaba bajo mi puerta. Sus manos abiertas sobre el suelo, como si hubiera estado allí, esperando. Su llanto era suave, casi imperceptible. Y algo más, algo que no debería estar allí. Sus ojos, tan grandes, tan vacíos, como los del cuerpo del joven del remolque. Ese que me había mirado directo. El niño me estaba mirando también. En ese momento, la puerta de la habitación golpeó contra la pared y todo se detuvo. Los susurros cesaron. El niño ya no estaba allí, pero las huellas seguían, arrastrándose bajo la puerta. Mi cabeza estalló de pánico. No había manera de que alguien pudiera haber estado allí sin que lo escuchara. Ninguna persona podría haber dejado esas marcas de humedad. No podía ser real. Solo la oscuridad, solo el llanto que seguía resonando en mi mente. Nunca volví a aceptar trabajos raros después de esa noche en el motel. Nunca más. Pero, aunque las rutas volvieron a ser tranquilas y las noches sin incidentes, algo se quedó conmigo, algo que nunca pedí llevar, pero que, sin embargo, me arrastró hasta mi alma. Cada vez que miro por el retrovisor, veo algo. No sé si es la fatiga o si la mente juega trucos, pero siempre está allí. Al principio pensé que era solo el cansancio de esos días interminables, el estrés de las carreteras solitarias, pero no. No es eso, es él, el joven del remolque, el que me miraba fijamente, con los ojos vacíos y esa boca abierta en un grito silencioso. Cada vez que paso junto a un espejo o una superficie reflectante, lo veo, aunque no debería estar allí. Su rostro está tan claro como el día, su expresión eterna. A veces es el niño,
Ese niño que vi en el motel, sus ojos tan grandes, tan vacíos, mirándome como si supiera lo que hice, como si me estuviera juzgando. El llanto todavía resuena en mi cabeza, lo escucho a todas horas, incluso cuando el motor ruge fuerte y los vidrios están subidos. La última vez que lo vi fue esta mañana, cuando estaba estacionado en una gasolinera esperando mi turno para llenar el tanque. Lo vi en el reflejo de la ventana del tráiler, su rostro tan nítido, tan cercano, y esa maldita sonrisa, esa sonrisa torcida y malévola que no puedo sacar de mi cabeza. El rosario. Lo tiene en las manos, como si me lo estuviera entregando, como si quisiera que lo tomara. Me susurra algo, pero no puedo escuchar sus palabras, solo su respiración pesada, y ese susurro siempre en el fondo de mis pensamientos. Te dije que no miraras. Sé que no estoy loco, lo juro. Sé lo que vi y lo que sigo viendo. El tráiler, el olor en el remolque, las huellas mojadas en el motel. Todo eso sigue conmigo. Me persigue y sé que no se irá. Hoy vi algo más. No fue en el retrovisor, no esta vez. Fue en el parabrisas. No era mi reflejo el que estaba frente a mí. No era yo el que miraba. Era él, el joven, en el cristal, con la boca abierta, como si quisiera gritar, pero no pudiera. Y lo peor de todo es que la sonrisa no se ha ido. Se mantiene allí, flotando en la oscuridad, siempre acechando, esperando, como un recordatorio de que lo que hice, lo que vi, no se queda atrás, no se olvida. Las huellas siguen allí, en cada parada, en cada tramo de carretera. El niño sigue susurrando en mis sueños. Y lo peor de todo, lo que más me atormenta, es saber que, al final, lo que llevas contigo no es solo la carga de un remolque, sino las almas que has arrastrado sin querer. Y yo nunca voy a librarme de ellas. Si te ha gustado el vídeo, considera suscribirte para más y dejar tu me gusta. Hasta la próxima.